¿Qué hacen las empresas para lograr un futuro sustentable? En Funky Business presentamos Linterna Verde, el espacio para indagar sobre las tendencias y las acciones que marcan la diferencia. Semanas atrás, en el horario del programa, hablábamos justamente de lo que fue, ya no sé ni cómo definirlo, tragedia. Sí, un desastre natural importante. Un desastre natural importante en la ciudad de Bahía Blanca. El peor de la historia. No creo que haya habido uno peor. Puede ser, pero me parece que no. Y siempre nos gusta encontrar historias detrás de estos hechos, sobre todo el trabajo invisible de algunas organizaciones. Estamos en comunicación con, se me fue el nombre. Cristian Molado. Gracias, muy amable, no lo tenía acá cargado, que está a cargo de justamente el sistema de emergencias de la Cruz Roja. Lo que no sabemos si estás allá en Bahía Blanca en estos momentos. Cristian, ¿cómo te va? Karina, Vivi y Leandro te saludamos. ¿Cómo estás, Leandro, equipo? Muy buenas tardes ya a todos. Sí, estamos en Bahía Blanca aún desde el mismo viernes de la semana pasada. En este momento los saludo desde General Cherry, hoy por un lado el epicentro de la búsqueda de las dos menores aún desaparecidas y por otro lado una de las localidades más afectadas, si se quiere, uno de los barrios más afectados por este temporal trágico. Bien. Tremendo. Contanos un poco cómo, por un lado, cómo vivís el clima en este momento ahí, o sea, no el clima meteorológico, sino el clima meteorológico social, vendría ¿no? bien también, pero el clima social, la gente, digamos, en qué, porque hemos escuchado muchísimos testimonios de mucha angustia, de mucho dolor. Si en este momento ya la cosa está un poco más tranquila, si han podido, bueno, por supuesto no los padres de las dos nenitas, que es algo que uno no puede dejar de pensar, pero ¿cómo es en general el clima que vos ves en el lugar? La verdad es que depende de las zonas de la ciudad de Bahía Blanca que uno camine. Hay diferentes realidades y distintos contextos. No es lo mismo hoy circular por el centro de Bahía Blanca, en donde el agua descendió significativamente al día siguiente de la inundación y empezaron inmediatamente a sacar sus cosas rotas, sus cosas feas, las cosas que fueron arrasadas. El problema no es solamente que creció el agua, sino la violencia con la que arrasó absolutamente todo. Y es un clima completamente distinto al de aquellas familias que todavía se encuentran aisladas, sin necesidades humanitarias, sin vacíos humanitarios, porque ya se les ha acercado todo lo necesario, incluyendo atención en salud, pero que no pueden salir ni ingresar porque en las rutas de acceso hay aislamiento. Entonces hay un clima distinto. Me animaría a decir que hay un clima de solidaridad comunitaria, independientemente de la ayuda que llega desde distintos puntos del país. Hablando particularmente de los vecinos de Bahía Blanca, hay un clima de solidaridad entre vecinos que se ayudan mutuamente para poder recuperarse. Sigue habiendo, lógicamente, un clima de angustia. Hay muchas familias que recién están tomando dimensión respecto a todo lo que perdieron. Y en cuanto al hidrometeorológico, un clima de incertidumbre, porque si bien no se espera un evento de estas características, para el lunes, martes tenemos anunciado algunas lluvias leves y eso, lógicamente, es volver a revivir el inicio de lo que fue el viernes hasta la madrugada y genera un estrés elevadísimo. Así que es diverso, depende de qué zona de la ciudad uno camine, pero todavía es un clima de desolación generalizada, de entendimiento del contexto, de frustración, de angustia, pero con mucha energía para poder recuperar Bahía Blanca y para poder salir adelante. ¿Y cómo es, digamos, el trabajo de Cruz Roja específicamente en el lugar? ¿Cómo se están organizando ustedes? Porque esto es una tarea titánica. O sea, uno ve las imágenes y decís, no sé por dónde empezar. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿No? Claro, ¿qué es lo que hacen ustedes y cómo organizan esa tarea en el lugar? Me lo preguntan muchas veces y la verdad que tampoco sé por dónde empezar, porque el trabajo para que se den una idea, ya pasaron más de 200 voluntarios por el lugar en donde estamos. En este momento tenemos 80 voluntarios activamente, que decimos, está bien, 80 voluntarios, 100 y pico de voluntarios, pero son personas que vienen desde el AMBA, que vienen desde el interior del país, que vienen de Necochea, de Mar del Plata, de Tandil, de zonas cercanas, que dejan a sus familias quizá una semana, que sus familias lo vieron por la televisión los primeros días en lugares realmente complejos, así que por un lado es admirable y emociona no solamente el voluntariado de la Cruz Roja, sino de la cantidad de organizaciones que estamos trabajando toda la mano con miles de voluntarios, voluntarias, organismos oficiales trabajando todos de la mano para realmente salir adelante, pero listando particularmente las actividades van mutando permanentemente. La Cruz Roja es una asociación civil de bien común que trabaja cuando se superan las capacidades locales de respuesta, que en este caso se vieron ampliamente superadas, con lo cual iniciamos el mismo día viernes apoyando las tareas de evacuación, de rescate, de primeros auxilios, trabajando con los bomberos codo a codo, trabajando con la defensa civil provincial, municipal y con distintos organismos,
y un trabajo que se fue intensificando porque, para que se den una idea, de las 8 ambulancias que tiene la ciudad de Bahía Blanca, 6 quedaron abajo del agua en la primera hora, 2 estaban abocados a evacuar el Hospital Pena, con lo cual también se contribuyó desde ese lado. En el medio un montón de acciones como la de restablecimiento del contacto entre familiares. Había muchas personas que no estaban desaparecidas formalmente, pero que no se podían encontrar sus familiares porque estuvimos 4 días sin acceso a la telefonía, era nulo, era completamente nulo. Entonces había que hacer listados en centros de evacuados, trasladarlo a puntos críticos, encontrar a los familiares. En el medio un montón de actividades más, hasta hoy llegar a este proceso de recuperación temprana, en donde nuestro voluntariado va casa por casa haciendo un relevamiento muy exhaustivo y entregando kits de limpieza en una zona determinada de Bahía, y un trabajo que vamos multiplicando con otras organizaciones para no duplicar esfuerzos, para llegar rápido, para llegar bien y para llegar con lo que la gente necesita. Así que líneas de acción son más de 20 desde el día viernes hasta hoy distintas. Te tengo 2 preguntitas, Cristian. Uno, ¿en qué momento la organización decide levantar campamento y volver, digamos? ¿Cómo se tienen que dar las condiciones para que eso suceda? ¿Y cómo ves vos la ciudad, propiamente dicho? ¿Cuánto ha vuelto, no digo normalidad porque no es la palabra, pero cuánto ha vuelto a su vida más o menos cotidiana? Bueno, quizá respecto a cuándo la Cruz Roja va a levantar campamento, tenemos 2 cosas. Por un lado, la Cruz Roja tiene una filial en Bahía Blanca, con lo cual el compromiso del trabajo comunitario y social está firme y va a continuar firme junto a esta ciudad. Quizá adaptemos o readaptemos toda nuestra línea de intervención para trabajar permanentemente, pero en la... ¿Se cortó? Sí, se cortó. Por otro lado, este modo de emergencia que nosotros le decimos, ya ha pasado una etapa de recuperación temprana, pero ya la organización, con los aportes gigantescos que ha recibido y que ya se han ejecutado en gran parte, ha tomado la decisión de implementar un plan de acción que de mínima va a durar 6 meses, y que en el mes 5, es decir, pasado a mediados de año, analizaremos si nuestra intervención incluso no dura un año en este modo de recuperación. Así que de mínimo vamos a estar 6 meses con posibilidad de extenderlo. Ese es el trabajo de base de la Cruz Roja en este lugar. Perdón, y la ciudad, el tiempo de recuperación y el estado de hoy, hay aproximadamente un 80% de la ciudad que recuperó sus servicios básicos mínimos e indispensables, como el acceso al agua, el acceso a la energía. De a poco se va restableciendo el sistema educativo, ya el día de hoy hubo clases en el 20-30% de la ciudad y va a ir creciendo paulatinamente. Volver a un ritmo normal de Bahía Blanca es algo que todavía no está estimado, pero que va a llevar muchos meses hasta volver a una normalidad plena. Y en el proceso siguiente, digamos, que van a estar todo este año, ¿cuáles son, o identificás vos que van a ser las prioridades que van a tener? Tenemos 3 grandes momentos, y esto es común para cualquier desastre como estos, que lamentablemente el país cada cierto tiempo los atraviesa. Venimos de trabajos muy fuertes en Corrientes, venimos de las inundaciones de La Plata del 2013, las inundaciones de Santa Fe del 2003, la crecida del litoral del 2017, sin contar que en este mismo momento la organización está trabajando en el norte de Salta, porque la ciudad de Santa Victoria Este está sufriendo afectaciones por la crecida del río Pilcomayo, porque toda la zona de Tartagal estuvo. La semana pasada estuvimos con distintas afectaciones, con lo cual venimos con un ritmo de trabajo, lo seguiremos sosteniendo, y como les decía, en plazo de por lo menos 6 a 12 meses. ¿Y este ritmo de trabajo es normal, digamos, o ustedes están experimentando mayor cantidad o con más frecuencia este tipo de, digamos, de desastres? Hay algunas cuestiones técnicas, para no aburrirlos, tiene que ver con fenómenos de La Niña y sin duda del cambio climático. Lógicamente hay que ver un montón de variables. Estamos trabajando junto al Centro del Clima Global Mundial que tiene la Cruz Roja para hacer un estudio de impacto particularmente del evento en la ciudad de Bahía Blanca, algo que va a llevar mucho tiempo, porque hay muchos datos técnicos científicos, mucho trabajo de terreno, pero para poder entender las causas, sí lo que vemos es una mayor recurrencia de eventos y con mayor violencia, quizás menos duración, a diferencia de esto que estamos hablando de Bahía Blanca, menos duración, pero con un impacto negativo enorme. Hace muy poquitito tiempo estábamos trabajando en el sur por los incendios forestales que fueron devastadores y que arrasaron 200 casas. Muy destructivos, ¿no? En menos de un mes estamos en Bahía, cosas muy grandes, muy destructivas y en poco tiempo, exactamente. ¿Cómo ves vos en el clima general que se está viviendo de una especie de negación del cambio climático, de las consecuencias de las acciones de los seres humanos en el ambiente, etcétera? ¿De qué manera se puede, desde organismos como la Cruz Roja, que lo viven en carne, o sea, que están ahí, que pueden dar cuenta efectiva de las cuestiones que están pasando, se puede
compensar un poco ese discurso que va creciendo en el mundo, ¿no? Incluido nuestro país, o sea. Se puede compensar, sí, creo que tenemos que hablar, más allá del cambio climático, de impacto climático, porque hay una cuestión que ya es irreversible al día de hoy. Lo que se puede hacer es contribuir para que no siga haciéndose más grave la situación a nivel global, y no es una cuestión solo de Argentina, sino de esfuerzos del mundo entero, Sí, claro. pero con acciones básicas vinculadas al reciclaje, a la conducta social, al consumo eléctrico, al consumo de agua, a las cuestiones que quizás son de público conocimiento, sumado a eso también una cuestión vinculada a la conciencia social respecto, y hablando de impacto climático más que de cambio climático, respecto a cómo nos comportamos en casa. Creo que la primera responsabilidad es individual y familiar, independientemente de las inversiones que pueda hacer el Estado, además, pero cómo nos comportamos individualmente cada vez que hay una alerta meteorológica, cómo nos podemos preparar respecto a, de hecho, lo hablamos con mucha gente de grandes ciudades, sabés dónde tenés que evacuarte si tu ciudad se inunda, y la mayoría de nosotros no sabemos. No sabe, claro. Cuál es el lugar alto, y eso es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Bahía Blanca tiene que ser otro llamado más, y no uno, porque lamentablemente estamos teniendo muchos, pero tiene que ser otro llamado más a la reflexión individual y a prepararnos, porque así como sucedió en Bahía Blanca, algo que parecía inesperado, esto mismo podría haber tocado en gran parte del país. De hecho, ese mismo día, ese mismo viernes y el jueves, teníamos una alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional que afectaba el 70% de la provincia de Buenos Aires. Entonces, creemos fuertemente que más allá de los trabajos que hacemos las organizaciones que elaboramos, que trabajamos en esto, hay también un compromiso individual de cada uno de nosotros y un llamado a la reflexión. ¿Cómo nos preparamos para hacer frente a estas circunstancias? Y en cuanto a la infraestructura, ¿vos qué encontrás? Digamos, ¿qué deberíamos tener o como país o como, digamos, en vista al menos para poder hacer frente a eventos de estas características? ¿Cómo estamos en cuanto a, no sé, emergentología? ¿Qué necesitamos y qué necesitan ustedes, no? Si se les puede dar una mano desde Buenos Aires o desde las otras ciudades del país. Yo creo que quizá antes de Bahía Blanca podríamos hablar en un término en particular, y había quizá mucha descoordinación o falta de coordinación. La verdad que los distintos niveles del Estado y las organizaciones que trabajamos hace años en esto, venimos haciendo un trabajo de juntarnos frecuentemente, de trabajar mancomunadamente, y Bahía Blanca fue un lugar en donde eso quedó demostrado, en donde todos los niveles del Estado en su esfera nacional, provincial, municipal, junto con las organizaciones, y podemos hablar de muchas, creo que está la Cruz Roja, está Fundación Sí, está Cáritas, está CODA Argentina, está Bancos de Alimentos, Fundación Vía Silvestre, un montón de organizaciones, pero nos estamos hablando entre todos. Y eso es una gran evolución que hace pocos años no sucedía, pero lamentablemente por cruzarnos tanto en estas mismas circunstancias lo hemos podido hacer, con lo cual creo que ha habido una evolución extremadamente significativa, y es esa misma evolución la que pretendemos ver en las comunidades, como también está sucediendo en Bahía Blanca, y en donde también socialmente tenemos que hacer un llamado a la reflexión extremadamente importante. Todavía hay muchas campañas de donación en un gesto de solidaridad gigantesco y enorme, varias veces visto, por suerte, en el país, porque en varios eventos esto se ha visto, pero en donde tenemos que mutar, y en donde tenemos que entender que más allá de esa solidaridad, no es cuestión de sacarnos lo que tenemos encima en casa, no es cuestión de seguir juntando ropa para hacer una acción solidaria y venir a Bahía Blanca. Las necesidades básicas, mínimas e indispensables están cubiertas, y están cubiertas por varios días más. Entonces también hay que reflexionar respecto a la relevancia de venir o no. Hoy recomendamos, por favor, no traigan más ropa, por favor sean organizados y no vengan sin saber a dónde van a dejar esas donaciones, sin una articulación previa. Entonces hay una muy buena organización en el nivel territorial. Todavía nos debemos seguir organizando respecto a todo lo que va a suceder, incluso este fin de semana, mañana y pasado, en donde ya hay muchas organizaciones que están, organizaciones y vecinos buscando venir a Bahía Blanca, y en donde organizarse resulta clave para no complicar las tareas que todavía seguimos desarrollando. Claro, en para ciudad. no pisarse unos a otros al final, llevarse puestos unos a los otros y que termine siendo más dificultoso ayudar. Y entonces, ¿qué haría falta, digamos, para ayudar? Porque ¿de qué manera ¿de qué manera se puede ayudar sin dificultarles la tarea a los que están trabajando en este momento allá? Respecto a aquellos que tienen donaciones y que están planificando campañas para enviarlas a Bahía Blanca, que sea ordenado. Que hablen con los organismos oficiales, con los organismos no oficiales, con las asociaciones civiles, clubes,
para coordinar esa recepción. Por un lado es esto extremadamente necesario. Por otro lado decir y entender de que ya llegamos a la necesidad. La Argentina llegó a cubrir la demanda de necesidades básicas de la ciudad de Bahía Blanca. Pongamos un pie en el freno y celebremos que nos unimos como nación, como pueblo, para poder acompañar en este caso a Bahía Blanca. Y por el otro, concentrar los esfuerzos que siguen quedando en el apoyo económico a las organizaciones, el apoyo a través de las donaciones en efectivo, no importa si es la Cruz Roja, a la organización que fuera, que sepan que están trabajando en Bahía Blanca, o como estas que nombramos y otras, revisando en redes sociales desde ya de que esas organizaciones estén trabajando, revisando que donde uno haga una transferencia sea la cuenta oficial de esa organización, y las organizaciones tenemos un nombre en particular, con lo cual todas las cuentas bancarias están a nombre de esas organizaciones. Lamentablemente ha habido mucho oportunismo en este contexto, y entender de que esas donaciones en efectivo disminuyen los costos logísticos, permiten hacer inversiones locales y contribuir al restablecimiento de la economía local y regional, que parecen cosas muy locas y de primer mundo, pero en realidad son cosas que suceden y que tenemos que promover cada vez más, porque como dijimos, la recuperación de Bahía Blanca da para mucho rato, para mucho trabajo, y es un trabajo que va a quedar invisibilizado en poquito tiempo tras la salida de los medios de comunicación, que mucha gente va a seguir trabajando. Cristian, te agradecemos mucho la comunicación con nosotros, éxitos en tu gestión, por así decirlo. Y si tenés alguna información de dónde se puede donar para las personas que quieran donar, donar por Bahía Blanca es el alias que tiene la Cruz Roja. Donar por Bahía Blanca. Okay. Gracias una vez más, Cristian. Y al revés, gracias a ustedes por el tiempo y por difundir esto que para nosotros es extremadamente importante. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y muchos éxitos allá. En la gestión. Sí. Pensé que querías decir. No.